Bueno, ya estamos en vivo. Hoy, lunes 19 de mayo, 7 de la noche, hora local de la ciudad de Lima, desde donde me encuentro en este momento haciendo esta transmisión en vivo en este ciclo de webinars de EdTech News, una jornada fabulosa que tenemos cada 15 días, donde vamos conversando con personas que están transformando el mundo desde la educación y específicamente desde el mundo EdTech, que tanto le ha aportado a la transformación de la educación y todavía lo que falta, ¿no? Pues soy Rafael Martínez Campoblanco, para quienes todavía no he tenido el gusto de conocer. Y el día de hoy, pues en esta sesión, vamos a conocer a una persona que particularmente me ha ayudado a entender que se están haciendo cosas nuevas, distintas, espectaculares en lo que es la gestión de eventos y comunidades, el pensamiento en red y todo esto que seguramente vamos a profundizar mucho más. Y hoy está con nosotros Silvia Lavandera. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien por aquí? Muy bien, muy bien. Bueno, por tu dejo, cuéntanos un poco de dónde eres y dónde estás en este momento, por favor. Claro que sí, yo soy española, pero hace ya casi, bueno, pues casi camino de 6 años que vivo en Lima, en Perú, y es donde me encuentro en este momento. Muy bien, perfecto. Bueno, ya vamos a compartir por el chat de la sesión y también para el video que se almacena directamente en YouTube, en la cuenta de LinkedIn de Silvia, que es muy potente. Ustedes la pueden seguir y van a ver que permanentemente está compartiendo cosas que nos conectan a todos. Y yo creo que eso es algo muy lindo. Pues bueno, para presentarte, Silvia, voy a comentar un poco cómo nos conocimos. Bien, creo que eso es algo que cabe resaltar. Bueno, pues todos estamos de alguna u otra forma en Internet y desde hace muchos años dejando huella con nuestros trabajos, proyectos y demás. Y una muy buena amiga en común, Andrea Montoliu de Google, pues me habló de ti y habló sobre lo que estás haciendo en eventos muy grandes que soportado sobre Internet, pues llegas a muchísima gente. Y qué bueno, porque de eso vamos a hablar hoy. Así que entender que estás desde hace muchos años impulsando estos espacios para la educación, pues ese aprendizaje es muy rico y yo quisiera que hoy podamos compartir algunos aprendizajes, algunas reflexiones sobre ello. Entonces, ¿cómo llegamos a Silvia? A través de una recomendación, de un comentario de una persona que también está muy bien ponderada en el mundo de tech, como lo es nuestra amiga en común, eh, Andrea Montoliu de Bucle. Entonces, esta sesión la vamos a dividir en dos, Silvia. La primera parte, cuéntanos un poco qué estás haciendo pues en temas de creación, gestión de eventos y también en este concepto de comunidades. Y esto es algo importante porque lo hemos conversado últimamente, todo está cambiando, nada es estático y más ahora con la explosión de las tecnologías emergentes, que eso es algo que está moviendo todo. Entonces, invítanos a reflexionar contigo sobre aquellas cosas que tú estás en este momento impulsando. Por favor, intenta no guardarte nada, compártelo con la comunidad que nos escucha hoy y pues voy a motivar a que las personas hagan sus respectivas preguntas para también poder compartirlas contigo. Entonces, esta primera parte te cedemos el espacio para que puedas compartir pantalla, muéstranos lo que tienes preparado en temas de eventos y comunidades ETEC en este mundo que se mueve con rapidez y después generamos un espacio de preguntas. ¿Vale? Perfecto, pues voy a compartir pantalla, ahí me comenta si se ve. Dame un segundito para ver que se pueda ver y empezamos con lo que traigo preparado, que espero que resulte interesante. A mí me encanta, así que vamos a tratar de compartir cosas que nos encantan, que eso es algo bueno, ¿no? Y Por es supuesto que sí. importante. Muy bien, Adelante.
Muy bien, como decía Rafa, yo os voy a presentar un poquito. Vamos a empezar por EduSummit, que es un tema más de eventos educativos y de transformación educativa y digital. Y luego vamos a entrar un poco en la comunidad de educación, para que podáis un poco conocerme. Yo lo había preparado al revés, pero creo que el orden no afecta al producto. Yo soy Silvia Lavandera, ahí tenéis un poco de mi perfil. Yo soy doctora en tecnología educativa y me dedico a temas de transformación digital y educativa, acompañando y asesorando a universidades, pero sobre todo generando redes, ¿no? Yo creo que eso es algo en lo que en los últimos años me he convertido en un puente que, por cierto, me encanta, y junto a Pedro Mateo, es él el director de Innovadores Menores de 35 años, de la revista del MIT Latinoamérica. Con él hemos creado esta comunidad de innovación que ahora en un ratito os voy a contar. Ahí tenéis mis datos sin profundizar mucho más, por si alguien quiere conectarme. Y ahora sí, vamos a ir de atrás para adelante, como así nos ha propuesto Rafa. Vamos a entrar y vamos a empezar por EduSummit. Y vais a ver que es un evento, una propuesta bien interesante y sobre todo una propuesta que une mundos, ¿no? Como vemos en el mapita de la pantalla abajo a la izquierda. Bien, os voy a empezar a contar. En 2024 yo me he llevado muchos años en instituciones de educación superior. Hace un año que me estoy lanzando a la consultoría y bueno, al emprendimiento educativo, porque creo realmente y honestamente que es necesario. Y empecé a crear este evento llamado EduSummit, basado en eventos que venía creando años atrás con otros nombres y otros formatos. Y tuve la suerte de estar bien rodeada y de encontrar a personas también apasionadas en este mundo de la educación que me ayudaron a hacer realidad este EduSummit, que se celebraron los días 13 y 14 de noviembre de 2024 de manera virtual. EduSummit, veréis, nació con el propósito de ser un espacio de reflexión, de colaboración, de formación, pero sobre todo abierta en temas de competencias digitales, de IA y por supuesto también de ciudadanía digital, y abierta para todos los docentes de educación superior de América Latina, para que pudieran tener un lugar, un entorno en el que tener las mismas posibilidades de crecimiento, ¿no? Al final, como os voy a repetir a lo largo de esta sesión, cuando queremos transformar o digitalizar una universidad, nos damos cuenta que al final esto no va de tecnología, esto va de cambiar personas y de transformar personas y de, bueno, pues un poco poder aportar a esa apertura del mindset de las personas que lideran y pueden transformar una institución. Entonces necesitamos también espacios donde poder equilibrar esas competencias digitales, donde seguir motivando al profesorado, que por cierto también está muy cargado de la gestión, y poder unir también a líderes de ministerios, a líderes educativos y al final a policy makers, ¿no? Que puedan darse cuenta un poco de cómo es la realidad actual, poder intercambiar ideas, poder intercambiar buenas prácticas y sumarse por primera vez a una colaboración conjunta. En esa edición de EduSummit 2024 me acompañaron las personas que están en pantalla, Jorge Mori de CAPES, de Perú, Hernán Silva de EduTIC, de Chile, Jorge Bocio también de Perú. Hicieron posible este evento bajo un liderazgo compartido. ¿De acuerdo? Conseguimos 1.900 inscritos, pero es interesante porque se inscriben un número de personas y se conectan más, y esto siempre es una muy buena señal. Tuvimos 20 sesiones, 35 ponentes, 8 países participantes, 14 universidades. Realmente es un ejemplo de colaboración. ¿Y por qué es un ejemplo de colaboración? Porque es el lugar en el que las universidades y las instituciones dejan la competencia aparte y se ponen a colaborar. Y se generan redes muy productivas tanto fuera como dentro del evento. ¿De acuerdo? Mirad qué interesante, como os decía, el público objetivo no es solamente los docentes, aunque el foco está ahí, en poder acortar la brecha en competencia digital principalmente que tienen los docentes, pero también poder unir a esas autoridades para que puedan también sensibilizarse, formarse, informarse, conversar. A veces en las universidades vamos tan rápido que no tenemos ese tiempo de conversar o de intercambiar buenas prácticas, y eso es bien interesante, y de intercambiar malas prácticas, que también es interesante, y muchas veces desde la academia huimos de los errores, y esos son los que tienen que estar siempre encima de la mesa, ¿no? Sobre todo para mejorarlo. Combinamos también uso de tecnología
el año pasado estuvo muy focalizado en innovación educativa a través de pilotos de inteligencia artificial, y es bien interesante ver esas prácticas en tutores virtuales, en chatbot o incluso en la mejora y enriquecimiento de los feedback que están consiguiendo muchas universidades con la IA. Y por supuesto esas soluciones y desafíos a través de estos espacios se promueven precisamente, como os decía, para que esos tomadores de decisiones a nivel de políticas educativas puedan realmente ver qué está ocurriendo y puedan mejorar, ¿no?, las políticas de sus países. Mirad, en el último tiempo para mí ha sido muy importante estar conectada con el mundo de las políticas educativas, porque realmente son la base. Entonces hay que sentar a estas personas, a estos policy makers, para que sean conscientes de hacia dónde va el futuro de los países, qué buenas prácticas se pueden conseguir y qué pasos pueden seguir o qué rutas pueden seguir para implementarla en sus países, ¿de acuerdo? Entonces es importante sentar a todas estas personas para que puedan visionar un futuro pertinente, adecuado, moderno y sobre todo alejarse de la obsolencia o la obsolescencia curricular, ¿no?, que encontramos en muchas mallas y que también más adelante vamos a hablar de este tema. Con lo cual es un espacio para compartir. Y fijaos el poder de la colaboración. Tenemos tuvimos un evento gratuito de 2 días, gratuitos para todos, donde el primer día lo abrió el director de UNESCO, de IESAL UNESCO, Francesc Pedró, donde el segundo día nos lo abrió una de las investigadoras de EDUCOS. Es una de las líderes de los Horizon Reports, que ahora justo hace muy poquito se acaba de publicar el último. Mesas de debate donde sentamos a personas del BID, personas de acreditaciones, personas de políticas educativas. Otras mesas de debates donde ahora sí juntamos a autoridades académicas. Tenemos vicerrectoras de área andina, el vicerrector de la UPB de Bolivia, el vicerrector también de la SPOL de Ecuador. Unimos distintas realidades de distintos países para ver qué es lo que está ocurriendo y qué práctica, bueno, me puede servir, quizás no para replicarla, pero quizás sí para inspirarme. Y después, si miráis, esos espacios de webinars y talleres muy focalizados, eso sí, ya a docentes, los webinars para poder compartir, como os decía hace un ratito, esos pilotos de innovación educativa, de gamificación, de IA, etcétera, y talleres ya más cercanos o más enfocados al desarrollo de competencias. Si miramos a los ponentes, pues son ponentes realmente de primer nivel que nuevamente prestan su tiempo, porque creo que todos estamos de acuerdo en una colaboración que pueda ayudarnos a cerrar brechas, ¿no? Tenemos a Larisa Enríquez, que es una investigadora buenísima sobre trabajo autónomo de la UNAM de México. Tenemos también a Joaquín Navarro de la UNAM de México y da unos talleres fabulosos sobre técnicas de implementación de tutores virtuales. Hemos tenido también a Eduardo Vendrell de la Politécnica de Valencia. Hemos tenido a Begoña Mora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de España. Hemos tenido también a Cielo Mancera de la Universidad del Rosario de Colombia, y así podéis estar leyendo todo el temario o toda la malla y podéis ver que todo está intencionalmente pensado para poder desarrollar una línea de políticas y regulaciones, una línea de Teaching Transformation o de transformación en la enseñanza y el aprendizaje, y una línea de ciudadanía digital, que son al final los 3 grandes aspectos de aquellos marcos como por ejemplo la DICOM EDU o cualquier otro marco que nos sitúa en un mundo de transformación digital. Con lo cual es bien interesante lograr generar un programa de este tipo a través de la colaboración de tantos profesionales. EduSummit nos trajo, bueno, pues muchas glorias, como suele decirse, y nos trajo también una muy buena satisfacción, tanto en la facilidad de plataforma, en los contenidos, en la gestión, etcétera, etcétera. Tuvimos muchísimas personas de América Latina, también tuvimos algunas de España, tuvimos también de Brasil. Principalmente el target el año pasado fue peruano, y lo que estamos es empujando a que este año nos puedan acompañar
más personas de otros países de América Latina porque, bueno, es una propuesta abierta, gratuita, rica y de primer nivel, ¿no? Ahí podéis ver las fotos de algunos de los expositores y normalmente uno no encuentra este tipo de expositores en un evento gratuito, ¿no? Así que desde aquí estamos con todas las ganas de hacerlo todavía mejor y de poder estar mejor acompañados. A lo largo de los meses previos al evento, nosotros también publicamos varios podcasts, que los podcasts, bueno, pues suelen ser buenos amigos, buenos compañeros para seguir aprendiendo, así que os invito también a que nos sigáis porque estamos ya casi tratando de cerrar y ultimando todos los temas pertinentes para el evento 2025. Así que imagino que al final de esta semana o la próxima semana ya estaremos en redes, indicando las fechas de este año, por supuesto dando acceso a la inscripción, etcétera, y todos invitados para seguir sumando en esta propuesta, ¿no? Que a veces en muchos países es una propuesta, a veces incluso es la única, pero sobre todo una buena opción para seguir capacitándose. Y yo creo que solo desde ese punto de vista pues merece la pena. Y por supuesto a quien quiera participar también con algún webinar o taller, bienvenido a que me escriba y podamos conversar. Bien. Entonces, Rafa, hasta aquí he contado un poquito de EduSummit. Cuéntame si quieres que empiece con educación o si prefieres que conversemos antes de seguir. Sí, ya vamos a pasar para educación, pero vamos a Ajá. solamente hacerte un comentario. Primero, el reconocimiento de la comunidad de tech por impulsar este espacio. Has mencionado nombres de referentes internacionales en temas de educación y te felicito por eso. Pero detrás de todo esto hay esfuerzos personales, profesionales, institucionales para poder pues congregar a tanta gente y sobre Uh-huh. todo una palabra que me gusta mucho que es confianza. En este mundo donde todo va tan rápido, la confianza no se genera en la inmediatez. No. Estamos hablando de algo que perdura en el tiempo. Ujú. Sí, es correcto. Y muchas veces también las personas cuando indican, ¿no? Oye, ¿cómo se genera este evento? Porque este es el primero de USAMIT, pero no es el primer evento, ¿no? Han tenido otros nombres a lo largo del año. Y precisamente, al final, la conclusión a la que yo llego, y quizás tú puedas estar de acuerdo conmigo, es que las relaciones se construyen. Y al final las relaciones las construyen las personas, no los profesionales que están con un cargo bajo una universidad. Podemos tener un rol durante unos años, podemos cambiar de rol, pero al final construimos relaciones personales o interpersonales y confiamos en las demás personas y en su profesionalidad. Y yo creo que eso es lo que te permite generar una red internacional grande basada en la confianza, ¿no? Entonces eso Total. hay que conservarlo porque te encuentras a gente que te quiere ayudar. Y yo creo que eso es lo más bonito que nos regala la educación y nos regala este tipo de redes. Te quiere ayudar porque cree en tu idea, ¿no? No es que te quiera ayudar Correcto. informalmente. Y eso es muy, muy bonito, ¿no? Y pone en valor la calidad de personas que también tenemos gestionando temas educativos en el mundo. Muy bien. Totalmente. Un solo Dime. comentario de ello. Es tan cierto lo que dices que tal vez una persona que ocupa un cargo hoy, dentro de un par de años, es muy probable que no lo tenga, ya sea porque se cambie, ya sea porque asciende, ya sea porque se mueve. Entonces, el contacto no es con el cargo, el contacto es con la persona. Y yo Es creo que lo has correcto. dicho perfectamente. Así que bueno, hemos escuchado una primera parte sobre el Edo Summit. Quería de verdad felicitarte por el esfuerzo. Nosotros, yo que organizo eventos también tan grandes como el tuyo, sabemos lo que hay detrás de todo esto, voluntades, financiamiento, sponsors, bueno, una cantidad de cosas que ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero ahora cuéntanos qué más estás haciendo, impulsando este pensamiento en red, generando comunidades en este mundo que va muy rápido. Pues mira, os voy a contar algo. Para mí es algo muy bonito porque es la primera vez que emprendo. Yo soy muy, muy académica, como suele decirse, pero es la primera vez que emprendo en algo en lo que realmente creo. Y este algo tan maravilloso se llama Educación, junto a Pedro Mateos, que ya os lo presenté previamente. Y fijaos qué interesante. Lo que nos ha movido un poco a generar esta comunidad de educación ha sido
unir dos grandes pasiones. Desde su punto de vista, desde su parte, esa pasión por la innovación y desde mi punto de vista, pues esa pasión por la educación. Y uniendo lo mejor de ambos mundos, llegamos a algo que seguro los que venís de la parte más EdTech o del emprendimiento ya lo conocéis, pero llegamos a la metodología de un emprendedor y llegamos al convencimiento de que como esto va de cambiar personas, ¿cómo hacemos que las personas dentro de las instituciones puedan llegar a pensar como emprendedores o como innovadores para realmente generar cambios reales y sostenibles? Y algo que a mí me ha encantado trabajar bajo el marco de educación es precisamente lo que vemos en la pantalla. Y os lo voy a contar brevemente porque resume muy bien la idea. Mirad qué interesante, cuando un emprendedor o un innovador empieza a crear idea, ¿no? Empieza a idear, prontea, planifica, aprende. Esto nos puede recordar a todos los que venimos de la universidad o de la educación a un ciclo de mejora continua, ¿correcto? Pero ideamos, pronteamos y planificamos dentro de nuestro diseño, aquello que tiene que ver con nosotros y que normalmente controlamos porque lo hemos estudiado, porque lo hemos aplicado. Aprendemos. Y luego nos vamos a un área un poquito más crítica, que es el área en el que a veces, no sabemos todo, que es el área de testar. Y testamos desde el área del estudiante. Preparamos, implementamos, medimos y aprendemos. Pero fijaos qué interesante esta metodología desde un punto de vista de la innovación y lo que nos aporta a los educadores, que nunca queremos equivocarnos, ¿verdad? El académico nunca se quiere equivocar, le teme al error. Sin embargo, esta metodología nos invita a diseñar desde nuestro rol como si estuviéramos en lo correcto, pero nos invita a testar, a probar, a implementar como si estuviéramos en lo equivocado. Y eso es un acierto fantástico que hace que este proyecto de educación pues tenga un valor, ¿no? Como yo siempre digo, tenga un valor especial, porque invita a la comunidad educativa a poder diseñar como si estuviera en lo cierto y a poder testar como si estuviera en lo equivocado. Entonces, adquirir y llevar, hacer de esta metodología del mundo de la innovación una propuesta educativa es fantástica, ¿no? Con lo cual, esto prácticamente es lo que nos une, la pasión por el cambio y la transformación, el foco de las personas y esa frase de que la vida al final va de cambiar personas y no solamente de incluir metodología, ¿no? O tecnología. Muy bien, dicho esto, educación parte uniendo lo mejor del mundo de la educación y lo mejor del mundo de la innovación para transformar la educación a través del talento, la solución y la academia. ¿Esto qué significa? En simple, una tríada que nosotros hemos creado para poder unir la academia, las ideas de aquellos innovadores que ya están resolviendo los problemas que tenemos en la academia y las EdTech. Sin embargo, no hablamos únicamente, me voy a ir pasando y ahora vuelvo para atrás, es algo que a mí siempre me encanta hacer. No hablamos de una red de colaboración al uso, hablamos de poder gestionar un puente, una unión entre la universidad y esos innovadores y EdTech reconocidos en eventos de primer nivel en instituciones como el MIT o en Forbes, etcétera, y 100% de habla hispana. Entonces, bien interesante poder unirlos a conversar y poder ser los mediadores para que podamos mejorar los problemas que tenemos hoy en día en la educación superior en Latinoamérica, ¿no? Con lo cual la propuesta es formar parte de un ecosistema colaborativo, ser líder en una comunidad que genera una innovación real, porque como os he dicho, migramos la metodología de la innovación al mundo académico, que a veces innova, por supuesto que innovamos desde el mundo académico, pero a veces vamos un poquito más despacio, ¿de acuerdo? Y asociar a colegios y universidades con todas estas personas y redes influyentes y disruptivas, pues esto hace que reforcemos nuestro liderazgo y seamos impulsores también de esa transformación que necesitamos, ¿no? Cuando pensamos en el futuro de la educación. Ahora sí vamos a volver para atrás. Mirad, al final lo que tratamos es de generar un propósito que una talento, soluciones y academia, porque al final esta tríada o esta unión va a permear en la empleabilidad, pero una empleabilidad del futuro. Ahí os ponemos algunos datos, pero encontramos un porcentaje bastante alto de empresas que trabajan en IA y que no encuentran, ¿no?, a las personas necesarias hoy en día para resolver esos problemas. Nos encontramos en universidades con mallas todavía tradicionales,
Entonces, hay un poco que superar y hay un poco que modernizar, no sé si será la palabra exacta, pero sí evolucionar esas mallas curriculares para que podamos precisamente ir formando a aquellos profesionales que necesitamos hoy y a aquellos profesionales que vamos a necesitar mañana. Y necesitamos gente capaz y formada para imaginar el futuro. Y a veces en la academia necesitamos precisamente, vamos a ir avanzando por aquí, necesitamos un comité, necesitamos un puente que nos ayude a pensar de manera creativa y fuera de la caja. Uno de los beneficios precisamente de ese comité o ese ecosistema colaborativo es que Educación permite a todos los colegios, universidades o institutos técnicos que se quieran adscribir a nuestra red, un comité estratégico que va a formar parte del personal de educación, pero también personal de innovación y personal de tech, para que podamos resolver los desafíos de sus objetivos estratégicos, ¿de acuerdo? Y así darle distintas visiones a la que le puede dar un académico, que seguramente son maravillosas, pero le vamos a dar otro tipo de visiones y les vamos a generar una especie de think tank con todas estas personas ya bien filtradas que van a solucionar y que ya trabajan o que ya solucionaron problemas similares en otra parte del mundo. Por supuesto, van a tener también un acceso a un portafolio curado, no solamente de innovadores y de tech, sino también de capacitaciones pues, más innovadoras y mentorías a los equipos internos. A veces queremos implementar la IA, pero solo queremos implementarla en la docencia. Hay que implementarla en todos los equipos que de alguna manera tienen contacto con el journey del estudiante, desde que se matricula, o es más, desde que vamos a buscarlos a los coles, hasta que se matriculan, empiezan a estudiar en su entorno virtual de aprendizaje o entorno o campus presencial, hasta que se desmatriculan, hasta que vuelven a un posgrado, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y, por supuesto, una serie de webinars inspiradores de nivel mundial, donde no únicamente hay personas académicas, sino hay otro tipo de personas que nos ayudan a estar en contacto con el mundo tech, ¿no? Y con el mundo del avance y de la evolución en todas aquellas tecnologías o metodologías o aplicaciones que nos ayudan de alguna manera a mejorar lo que hacemos y a entender hacia dónde tenemos que ir, ¿de acuerdo? Con lo cual es una propuesta bien interesante que de alguna manera también pone a docentes, a gestores y a líderes académicos a pensar qué les queda por hacer, qué tienen en proceso y qué es lo que ya hicieron para empezar a adquirir una metodología de innovación dentro de sus procesos y convertirse en instituciones más ágiles, más modernas y sobre todo más focalizadas hacia el futuro bueno, pues que ya se está diseñando, ¿de acuerdo? Esa sería de alguna manera nuestra propuesta. Os cuento también que tenemos una metodología muy interesante que empieza con un piloto de educación y diagnóstico. Diagnosticamos de alguna manera los pilares en los que quiere trabajar la institución, arquetipamos también a los tipos de profesores, de gestores y de líderes y trabajamos solo con aquel cuadrante de profesores, gestores, líderes que entienden el cambio y la transformación y además que se quieren montar en ella, ¿no? Que la entienden y quieren empujar esa transformación. Ideamos con ellos, recordemos que era el paso número 1 de esta metodología de innovación, ideamos con ellos, elegimos los pilares, lo testamos y lo implementamos, ¿de acuerdo? Por supuesto, luego se diseña el comité estratégico ad hoc para poder tener un comité estratégico que nos ayude también a poder planificar, implementar, medir y volver a aprender de aquello que hemos implementado. Por supuesto, esto está dentro también de un portafolio de acciones donde hay contenidos, donde hay casos de éxitos y donde ahí es donde rica esa colaboración que vamos viendo y aprendiendo qué hicieron otras universidades, cómo solucionaron problemas similares a los nuestros o cómo están desarrollando pilares que priorizaron diferentes a los nuestros para poder aprender, ¿no? Entonces, es ese espacio nuevamente donde invitamos a las universidades a no competir y donde las invitamos a colaborar. Ya empezamos con nuestro primer colegio, que es el Colegio Villa Alarife. Ya estamos en la sesión de aplicación con ellos, es bien interesante. Y aquí no sé si me da el tiempo, Rafa, si os puedo poner un videito de unos Adelante. segunditos. Sí, vamos a ver si se puede.
y compartimos para que veáis. Fue una experiencia muy, muy interesante que realmente reta, ¿no?, al profesor que se convierte, se pone el gorrito de innovador por un día. A ver, Silvia, te dejé de escuchar. No, vamos a ver. Bueno, te dejamos escuchar un rato, pero no, todavía no. A ver, si quieres, escole. No, tampoco. Tal vez hay un conflicto con el video, es posible, pero bueno, estamos en vivo, así que no pasa nada. Podemos retomar. Mientras lo logramos, comentarles que hemos compartido la cuenta de LinkedIn de Silvia aquí por el chat. Por favor, para que todos quienes quieran tener acceso directamente con Silvia pueden hacerlo y es bastante activa en plataformas digitales, así que bueno, vamos a poder tener contacto directo con ella. A ver, Silvia, hacemos una prueba. Si no, sale y vuelve a entrar sin problema. Buenísimo, perfecto. Bueno, una de las cosas más importantes de este tipo de espacios es inspirarnos en las personas que están haciendo las cosas que están transformando el mundo. Es muy fácil criticar o asumir una posición bastante negativa desde la tranquilidad que da el no hacer nada, ¿no? Ya estás. Hola, Muy ¿ahora bien. sí? Muy bien, muy bien. Ya estamos. Bien, Ya te qué escuchamos bueno, perfecto. Bueno, qué bueno. solamente para darte el pase final, era comentarios como, por ejemplo, nosotros aplaudimos mucho ver personas como tú, Silvia, que están impulsando cosas, que no se quedan estáticas, que no se conforman con lo que hay, que dan el paso, que agarran la mochila, se lanzan, creyendo en su paracaídas, teniendo la fe en sus manos, que no necesariamente pues estamos ajenos a no equivocarnos, al revés, nos equivocamos mucho, pero damos el paso y lideramos el cambio desde la acción, que yo creo que es algo que este público tiene que siempre llevarse. Así que bueno, continuamos, Silvia, en esta ya parte final y para darle un espacio a las preguntas y respuestas que tenemos para bien hacerte. Adelante. Sí, claro que sí. Ya solamente por cerrar, indicaros que educación nace en Perú, digamos, como
centro en este momento, quizás por todas las cosas que nos unen en el Perú, pero que sí estamos en un periodo de empezar a expandirnos, ¿no? Un periodo de expansión bien interesante y sobre todo con contactos con muchas instituciones educativas para hacer de esta comunidad o de este sueño algo grande y sostenible. Y sobre todo estamos trabajando en el primer radar de inteligencia artificial que pueda ayudar a las universidades también a conocer las tendencias que se vienen en este tema de inteligencia artificial aplicado a un entorno educativo. Y sin más, nada, reiterar mi agradecimiento a Rafa por la invitación y darme este espacio para presentar mis proyectos. Y ahí tenéis mis contactos si alguien quiere alguna información adicional. Muchas gracias. Bien, por favor, no quites esta diapositiva para que podamos un poco retratar los contactos que Silvia generosamente está compartiendo, tanto de ella como de Pedro. Tenemos una pregunta sobre ese binomio Silvia-Pedro que nos gustaría conocer un poquito más. Pero importante tener acceso directo a quienes están haciendo cosas. La inspiración de esta sesión radica en que realmente se están haciendo estas iniciativas y se está tomando seriedad en la manera en cómo queremos conectar con la gente. Así que bueno, pues Silvia, tenemos tres preguntitas muy sencillas, pero yo creo que nos van a ayudar a quienes hacemos eventos a estar más conectados con ellos y quienes todavía no lo han hecho, que den ese primer paso. ¿Cuáles serían esas recomendaciones, esas toolkits, esas primeras dos, tres recomendaciones que tú, como experta, como una persona que tiene varios años haciéndolo, pues nos puedes recomendar para aquellos que quieren iniciar este camino? ¿Cuáles serían esas cosas que sí o sí tienen que tenerlas claras las personas a la hora de organizar este tipo de proyectos que congregan voluntades, gente, financiamiento, relaciones, vinculación y demás? Pues Adelante. mira, yo diría que lo primero de todo es planificar y tener claridad sobre cuál es el objetivo del evento que quieres brindar, ¿no? ¿Qué necesidad estás cubriendo? ¿Por qué es necesario? ¿Cuáles son los beneficios o la propuesta de valor? Eso yo creo que es lo que hay que hacer antes de desarrollar o de presentar cualquier tipo de idea. Y a mí me ha servido. ¿Por qué? Porque eventos educativos existen muchos. Entonces, a veces yo me siento con personas y me dicen, ¿qué diferencia hay entre EduSummit y un congreso educativo? Claro que hay diferencia, pero si yo no la explico o yo no la tengo clara, no voy a poder clarificar a la persona que me puede participar, que me puede apoyar, que puede ser mi sponsor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es bien interesante tenerlo en cuenta y definir qué tipología de eventos deseas. Mis eventos o este evento de EduSummit está muy focalizado en cerrar brechas, con lo cual es un evento gratuito y eso tiene mucha gestión detrás, ¿no? Porque toda Total. la persona que participa de manera gratuita, el participante viene, valga la redundancia, como participante de manera gratuita, pero hay unos gastos, con lo cual hay que presentar esas propuestas de otra manera a esas organizaciones, organismos, para que se unan y quieran invertir en tu proyecto, que al final es gratuito, ¿no? Por supuesto, todo lo gratuito tiene mucho valor y sobre todo si puedes demostrar que esto impacta en ciertos cambios o cierres de brecha, pues puede ser, ¿no? Una forma de explicarlo viable. Pero ese es la historia que hay que montar para que lo que hagamos sea una propuesta que añada valor. Principalmente yo creo que las cosas tienen que añadir valor y en el momento que lo consigues, las personas se van a unir porque le van a ver el valor, ¿no? que tiene. Total, totalmente. Mira, a lo largo de tu exposición, en ambos iniciativas que has mostrado, tanto el Summit, que me parece maravilloso, y ahora Educación, el nombre por sí mismo es una maravilla. Hablaste siempre del trabajo en equipo, no te llevaste las glorias desde el punto de vista personal. Mencionaste muchas veces a Pedro como ese partner con el cual estás construyendo cosas. La pregunta es, ¿qué tan vital, no importante, sino vital, es tener a un partner, a un socio, a un aliado? El término, por favor, corrígelo como tú consideres. ¿Qué tan vital es tener a una persona que esté sincronizado con tu idea? ¿Es así? ¿Se puede hacer en solitario?
se tiene que hacer en pareja, se puede hacer con más personas. Cuéntanos esa parte más humana Ujú. que lo has dicho varias veces, pero por favor ayúdanos a tener más claridad sobre cómo lo están haciendo ustedes. Claro, correcto. Sí, es una pregunta muy, muy interesante. Yo creo que las cosas se pueden hacer de muchas maneras. A mí me gusta trabajar en equipo, en comunidad, con un partner y creo además, bueno, estoy convencida de que una llega más lejos en equipo que en solitario. Esa es mi percepción, ¿no? Y encontrar, a veces tengo aliados, a veces tengo compañeros, pero a veces sí tengo un partner socio donde uno se sincroniza y de ahí salen ideas maravillosas. Porque es muy diferente tener aliados, que ojo, funciona muy bien tener aliados que te apoyan en un momento puntual, que te apoyan con un reparto de tareas y eso por supuesto funciona muchísimo. Pero creo que es muy diferente a cuando tienes un partner con el que compartes la misma pasión, con el que compartes e inviertes el mismo tiempo y con el que ideas, ¿no? Esa experiencia, quien la tenga un partner, tenga dos, tenga cuatro, tenga un equipo grande, es muy bonita, porque es unir pasiones que se van materializando en la generación de ideas, en cada reunión, ¿no? En cada espacio en el que nos sentamos a compartir. Por supuesto, los aliados son muy importantes y hay muchos tipos de partnership o de relaciones y colaboraciones con otras personas. Pero creo que se nota cuando brindas u ofreces un producto, un servicio, un evento que está hecho desde ahí, ¿no? Porque cuando creo que las cosas se hacen, por supuesto, con profesionalidad, conocimiento, pero también con ese convencimiento y esas ganas, pues se nota. Entonces se puede hacer de todas las formas que uno pueda imaginar, yo creo, pero creo que si queremos llegar a buen puerto, lo mejor es ir acompañado. Yo es en lo que creo y es Total, lo que trato de hacer. Y a veces no me ha salido bien, porque a veces también he querido trabajar con personas que no querían trabajar en pareja o en equipo, simplemente querían formar parte de una instancia de ese proyecto, ¿no? Y está bien y es totalmente correcto y hay que aprender a aceptar también eso. Pero cada uno totalmente. tenemos tendencias y preferencias a la hora de trabajar. Bien, antes de llegar a la tercera y última pregunta, tenemos comentarios aquí y saludos de Giovanni Rodríguez desde República Dominicana. Giovanni es pues autoridad universitaria, así que qué bueno tenerte por acá. A Yoharsi, que se conecta desde Caracas y bueno, dice grandioso trabajo, felicitaciones, mira qué bueno. Qué Y bueno. también está Elizabeth Rafael, que es autoridad universitaria también en Perú, así que la tenemos más cerca, creo que para los proyectos que estás impulsando, es Claro de que la sí. Universidad Nacional de Trujillo, pero que ese Ujú. enlace lo podemos hacer. Bueno, la última pregunta, y más que pregunta, es ¿en qué te podemos ayudar? Y la pregunta va, al escucharte con atención, veo que estás haciendo muchas cosas y yo que también dirijo una organización que me encanta lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y con quiénes lo estamos haciendo, dime en qué te puedo ayudar, qué necesitas de nosotros, de la comunidad, para poder hacer que tu mensaje, que tus proyectos lleguen a más personas. Así que ahí es una pregunta muy abierta, lo sé, pero atrevámonos a soñar, Silvia. Cuéntanos. Qué bueno, normalmente no me hacen esa pregunta, más bien me preguntan o me dicen qué necesitan ellos, así que genial que que pueda generar deseos. Pues mira, creo que algo muy interesante es que me ayudéis a seguir generando comunidad, que se puedan compartir los eventos, que puedan llegar quizás a instituciones o a personas que estén interesadas. En el caso de EduSummit, siempre contamos con universidades aliadas que nos ayudan a llegar a más personas, a más profesores, eso sería magnífico. Tenemos también el reto de este año, como os decía, con EduSummit, de poder llegar a participantes de numerosos, de más países, no solamente de Perú. Entonces sería súper bueno poder contactarnos con algún ministerio de educación en otros países y poder generar desde ahí esa relación en pro al cierre de brechas de la universidad pública, por supuesto también a la privada, sería magnífico. Y con educación, prácticamente lo mismo, ¿no? Poder conectar con instituciones o con ministerios que realmente quieran conocer una propuesta de implementación de IA con este tipo de ingredientes
y con este tipo de experiencia para que podamos conversar, desarrollarlo o ver la forma de implementarlo, ¿no? En sus países o en sus universidades. Así que si nos podemos poner a soñar, esos serían mis deseos el día de hoy y me encantaría que me ayudarais a conseguirlo, ¿no? ¿Por qué no? Me encantaría. Muy bien. Bueno, primero cuento con Grupo Edu Project. Tenemos aliados y sobre todo personas que están muy ganadas en que esto llegue a muchos lugares. Y también con lo que tenemos a nivel tecnológico que creo que puede ayudar. Porque, Silvia, si nosotros no usamos estos medios, si nosotros no usamos nuestras ideas como verdaderos conectores para transformar la realidad, entonces no estamos haciendo nada. Correcto, Así así que es. Así es. estoy conectado con lo que estás haciendo, la comunidad que nos está escuchando en estos comentarios breves que tenemos por aquí por el chat está conectada con lo que estás haciendo. Así que tú lánzate, que nosotros te acompañamos y también y viceversa, a lo que estamos haciendo nosotros, queremos tener un aliado como tú, Por supuesto. cercano, como Pedro, que creo que están realmente viendo las cosas distintos y eso es lo que nosotros queremos, hacer cosas distintas para llegar a más gente. Así que bueno, un mensaje final para finalizar este webinar que ha sido realmente increíble y cuéntanos cuál sería tu mensaje, puede ser motivacional, de despedida, invitación, el que tú quieras. Adelante, por favor. A ver, pues, a ver qué mensaje puedo lanzar. Yo creo que algo que a mí me ha servido en los años que llevo en temas de universidades y de educación es que nunca pierdan la pasión por lo que hacen, ¿no? Yo creo que eso, aunque parezca cliché, es bien interesante y a veces es bien difícil de cultivarlo. Entonces, cultívenlo, cultiven esa pasión y entusiasmo por lo que hacen y atrévanse a fallar, que no pasa nada, ¿no? Al final nunca pasa nada. Entonces, es interesante que también desde las universidades nos atrevamos a desafiar y lo que siempre hacemos de la misma manera, lo hagamos de manera diferente y también podamos equivocarnos porque de verdad que los mejores aprendizajes de mi vida han venido de equivocaciones. Así que, nuevamente, aunque suene cliché, yo invito a que la gente se lance, se equivoque y aprenda, ¿no? Y pueda empezar a generar cierta diferencia, que yo creo que eso es lo que necesitamos a nivel educativo, ¿no? ¿Qué hacemos de diferente para poder tener resultados o, en este caso, egresados diferentes y podamos seguir contribuyendo de esa forma a la sociedad? Muy bien, perfecto. Bueno, nuestra invitada de hoy es Silvia Lavandera. Esto es una sesión más de provocación. Esto es más la punta del iceberg. Veo que hay comentarios de Marister Cabral, bueno, gran amiga desde Paraguay. Yo creo que Marister y Silvia, si ustedes se juntan, va a ser explosivo esto. Solamente puedo hacer ese comentario ahorita de manera pública, pero las voy a enlazar igual con Giovanni en República Dominicana, con la doctora Elizabeth Rafael en Perú. Y bueno, yo creo que de eso se trata. Silvia, ha sido un gusto escucharte y de verdad que reitero el reconocimiento de la comunidad de Check Internacional, lo que estás haciendo. Por favor, cuenta con nosotros, pide ayuda. Creo que a veces nos cuesta pedir ayuda a quienes estamos haciendo cosas por muchos motivos, pero juntos llegamos más lejos. Así que pues esta sesión va a quedar grabada en YouTube para que después nosotros la podamos compartir con nuestras redes y saber que tenemos a personas muy cerca de nosotros que están haciendo cosas extraordinarias, así que no hay excusas para no hacerlo. Por favor, muévanse. La educación nos necesita a todos haciendo cosas, sobre todo basados en calidad, con criterio, no hacer nada improvisado. Eso nos ha costado muy caro en educación. Así que ha sido un gusto, Silvia. Nos vemos muy pronto. Sé que estamos a hacer cosas en conjunto y gracias a todos por estar aquí en esta sesión de Tech News, 19 de mayo, casi 10 minutos para llegar a las 8 de la noche hora local en Lima. Ha sido un gusto escucharte y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Muchas gracias.